Esta segunda charla va a tener algunas partes un poco más técnicas y voy a intentar no aburriros demasiado con la parte relativa a inteligencia artificial, etcétera. Quiero dar un poco, de alguna manera va a estar dividida en varias partes. Una inicial donde voy a hablar en general sobre qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, por qué ahora, por qué se ha puesto de moda y qué efectos puede traer esto. Para después hablar del tema concreto de la formación médica. Creo que lo primero y obligado es un poco hacer una pequeña reflexión sobre qué significa inteligencia artificial. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada, que lo habréis oído, es indistinguible de la magia. Esto tiene mucho que ver con el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una cosa en un momento, pero es un concepto elástico, va cambiando a lo largo de los años. Y lo que es inteligencia artificial en un momento dado no lo es en otro. Por ejemplo, reconocer un carácter en una imagen hace mucho tiempo claramente era inteligencia artificial. Hoy apenas lo consideramos inteligencia artificial. Pero en la época de von Neumann, incluso hacer cálculos matemáticos estaba considerado una inteligencia artificial. Conforme vamos avanzando y entendemos que las máquinas pueden hacer más cosas, aquello que damos por hecho que una máquina puede hacer no se lo atribuimos a la inteligencia humana y, por lo tanto, dejamos de considerarlo inteligencia artificial. Como os comentaba, un poco la estructura va a ser una parte inicial hablando de inteligencia artificial en general y redes neuronales, que es un poco esta pequeña revolución que ha habido últimamente. Luego hablaremos de la formación médica del futuro y al final, como en la presentación anterior, tendremos una pequeña ronda de resolución de dudas. La historia se ha tratado hace un momento y casualmente algunos de los hitos coinciden, ¿no? Realmente todo se inicia con Turing, con Alan Turing, final de la Segunda Guerra Mundial, crea el test de Turing y empieza toda la conceptualización alrededor del cerebro electrónico. Y sigue evolucionando, se sigue invirtiendo mucho dinero, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, hasta 1973 aproximadamente, donde surge el informe Lighthill, que es una publicación donde se estudia el retorno de inversión de todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial. Y se descubre que realmente el resultado es muy pobre. Tanto es así que se inicia lo que llamamos el invierno de la inteligencia artificial. Es un periodo de 15 años, muy largo, donde se abandona casi toda la inversión y donde se da el área prácticamente por muerta. Y esto es así por múltiples motivos, ¿no? Pero muchos de ellos tienen que ver con la parte teórica, no solo con la parte tecnológica. El siguiente hito relevante, hay muchos más entre medias, de hecho, entre los dos primeros tal vez sería bueno haber situado a Asimov, que no tiene nada que ver con la parte tecnológica, pero sí con la filosófica y sería muy interesante tenerlo en esta diapositiva. En el 86 pasa algo que es el germen de toda la revolución que estamos viviendo ahora, que es que se publica un paper sobre un algoritmo que se llama backpropagation, que veremos un poquito en la presentación. Este algoritmo, la virtud que tiene es la de enseñar de alguna manera facilita que un sistema neuronal complejo, con múltiples capas, aprenda algo. Y lo aprenda de una forma eficaz, porque hasta ese momento no lo aprendía de una manera eficaz. Es cierto que en aquel momento la tecnología todavía no estaba desarrollada, pero realmente pasó relativamente poco tiempo hasta que se pudo empezar a aplicar de una manera eficaz. Y después otro hito que es un hito más tecnológico, es cuando en 2015 aproximadamente se empieza a utilizar algo que venía del mundo de los videojuegos, que son las tarjetas gráficas, las aceleradoras, que no son CPUs, sino son GPUs y que tienen una forma de procesar la información muy distinta a las CPUs. Realmente toda la inversión no ha tenido nada que ver con la inteligencia artificial. Es una inversión que ha tenido que ver con el mundo del ocio, con representar imágenes tridimensionales en una superficie bidimensional. Pero esa inversión millonaria ha generado unas máquinas que son capaces de procesar la información de una manera muy especial, muy distinta a las CPUs. Y realmente aplicar eso a los algoritmos del estilo de backpropagation es tremendamente eficaz y permite conceptualizar a una máquina de una manera muy distinta a como se había hecho hasta ese momento.
Realmente, como podéis ver, hace muy poquitos años de esto, es 2015. Desde 2015 hasta ahora ha habido una explosión brutal de avances y prácticamente cada año tenemos novedades bastante sorpresivas. Esto es una curva de la que se habla muchas veces, que es la curva de la expectativa, la curva del hype, donde muchas consultoras sitúan distintas tecnologías. A lo largo, cada año se publica, esta creo que es de hace 2 años. Y en ella tenemos a Machine Learning y Deep Learning en la cresta, que es un poco lo que está pasando. Ahora mismo es la cresta de la ola, es la moda absoluta. También es interesante ver que se representan con un punto azul, que significa que llegarán al punto real de ser prácticas dentro de 2 a 5 años. Esto puede significar algo o no puede significar nada, ¿vale? Al final hay intereses detrás de este tipo de estudios y lo que pretenden es gestionar las expectativas y decir, oye, normalmente, esto sí es real, cuando una tecnología se pone de moda, creemos que va a salvarnos de todos los males del universo y resulta que un tiempo después llega un valle y más adelante descubrimos que hay un término medio que es donde está la virtud, como nos enseñó Aristóteles, ¿no? Bueno, el perceptrón. Este es el culpable de toda esta historia, ¿no? Esta diapositiva, de hecho las 3 siguientes, están prestadas de un youtuber que vive en Finlandia. Su canal... ¿No estás en Finlandia? Bueno, hablar con él es un crack. Y de hecho te vas a aburrir mucho porque lo que voy a contar ahora lo cuentas tú mucho mejor que yo. Básicamente es un artilugio tremendamente sencillo. Es un sistema que nos permite coger varias variables de entrada, multiplicarlas por distintos escalares y obtener un resultado. Es decir, es una función lineal, donde tengo varios parámetros, los multiplico por unos valores que puedo configurar y me da una salida. Algo tan básico como esto. Y esto no nos permite hacer prácticamente nada, aparentemente. No nos permite hacer nada, quiere decir que si solo tenemos un parámetro de entrada, lógicamente, si lo representamos cartesianamente, tendremos una recta y nos permitirá dividir la realidad en 2, ¿no? y ajustar un parámetro de entrada multiplicándolo por algo. Bueno, a esto le podemos incorporar algo que se llama sesgo, que básicamente es subir y bajar esa recta, si trabajamos con una sola variable de entrada. Si trabajamos con un plano, evidentemente lo elevará con 2 entradas y lo bajará, pero es algo tan sencillo como esto. Y la pieza mínima de las inteligencias artificiales actuales, o de muchas de las inteligencias artificiales actuales, no es mucho más complicada que esto. La gracia consiste en poder combinar muchas de estas, ¿vale? Y podemos conseguir cosas mucho más complejas combinando varias de ellas. De hecho, en muchas ocasiones, esto que veíamos antes, muchas gracias, más la función de activación, ¿vale? Que es un sistema que nos permite curvar ese resultado y no tenerlo solamente lineal, que facilita muchos escenarios, es toda la tecnología que tenemos dentro de estas pequeñas unidades que combinamos entre sí para hacer cosas más complejas. Básicamente las redes actuales se componen así, tienen una capa de entrada, que es donde tenemos las entradas normalmente de los datos que estamos utilizando para entrenarlas, una serie de capas ocultas y capas de salida, que son las que nos devuelven la información. Normalmente las asociamos a una función de coste, que es un término que no quiere decir otra cosa que si lo que queremos verificar se cumple o no se cumple. ¿Bien? Por ejemplo, si un paciente tiene un problema o no lo tiene. Por hacerlo de una manera muy sencilla, lo que aportó el algoritmo de backpropagation, de retropropagación, fue que nos dio un modelo matemático para poder atribuir a cada una de las neuronas de esta red y a cada uno de los parámetros que utilizamos para multiplicar las variables de entrada, qué peso o qué relevancia tiene que tener. En caso de fallo, podemos darle la responsabilidad hacia atrás a las distintas capas, identificando cada uno de estos parámetros que si no tendríamos que ajustar aleatoriamente, cómo tenemos que cambiarlo o a qué nivel tenemos que cambiar cada uno de ellos para conseguir un resultado mejor, ¿vale? Y de esta manera ir depurando y conseguir mejores datos.
El problema, por lo general, o un problema relevante, es que para que esto funcione necesitamos una cantidad tremenda de datos. Y no todos los problemas, o digamos la estrategia más empleada, que es el aprendizaje supervisado, va a requerir que tengamos una cantidad de información enorme. En esta gráfica vemos más o menos la curva de la cantidad de data que tenemos que tener y el rendimiento que tiene el sistema después en cuanto a nivel de certeza. Y hay muchos escenarios en los que no vamos a tener información suficiente. No solo por esto está explotando, digamos, todo el boom de la Big Data, pero sí realmente se nutre mucho de ello. A nivel informático, en muchas ocasiones, el Deep Learning hace cierto tiempo era complejo, hoy es muchísimo más sencillo, y cierto tiempo realmente es 2-3 años. Cada vez hay más frameworks, hay más compañías implicadas, y realmente en muchas ocasiones cogemos conjuntos de datos, le damos una salida esperada y empezamos a jugar estadísticamente y a identificar y a educar el sistema para ver la forma en la que puede conseguir una predicción y encontrar un patrón válido que nos permite identificar la variable que queramos. Bien. Esto cada vez más, toda la tecnología interna empieza a ser, digamos, un commodity, algo que encontramos en el mercado, que tiene partes buenas y partes malas, porque muchas veces se están haciendo muchos proyectos de Deep Learning basados en TensorFlow o en cualquier otra tecnología y no sabemos muy bien lo que está pasando dentro de esa tecnología. Lo digo porque es posible que os encontréis en vuestra carrera este tipo de implicaciones. Este es uno de mis ejemplos favoritos que tiene que ver con la medicina. Hay muchos, pero me parece que este es muy significativo. Que tiene que ver con un experimento en el que se asoció el identificar casos de depresión al timeline de Instagram, ¿no? Esto es lo que hacen las IAs muy bien. Recibir volúmenes enormes de información, las fotos de Instagram podéis imaginar lo que es, un parámetro de salida, la persona puede estar deprimida o no, y son capaces de, digamos, visualizar y tener el ejercicio que ningún humano haría, de alguna manera procesar la información de todas ellas y llegar a conclusiones. En este caso, curiosamente, llegaron a ser más eficaces que una entrevista personal, estas IAs, ¿no? Y llegaron a hacer procesos en los que de alguna manera eran capaces de percibir. Y no solamente, o sea, no es un análisis de la imagen, realmente en muchas ocasiones los parámetros que determinaban si detrás había una persona con depresión o no, era la elección de filtros, las horas de publicación y otro tipo de parámetros, si la persona podía estar deprimida o no. Este es otro de mis ejemplos favoritos, que es OpenIA. Esto es del International de hace 2 años, creo, de Dota, muy parecido a League of Legends, si alguno jugáis. Es interesante porque es un problema tremendamente complejo de resolver. La cantidad de variables que hay en un juego de estas características cuando estás jugando contra otro jugador es inmensa. Juega la psicología, hay muchos parámetros que tienes que tener en cuenta, etc. Y el hecho de que hayamos conseguido que una inteligencia artificial sea capaz de vencer a un jugador profesional de este tipo de juegos, siempre se pone el ejemplo de Go y demás, pero he querido traer este porque es seguramente más cercano a vosotros. Que haya sido capaz ya no solo de vencer a un jugador, sino que este año en el International han llevado un sistema que es capaz de hacerlo con 5 jugadores en una partida completa de Dota, en este caso. Nos da un poco la idea de hasta qué punto son capaces de resolver problemas que de una forma intuitiva no debería de poder resolver un ordenador. Problemas con muchos componentes, con mucha información distinta y tremendamente sofisticados. No tiene ninguna información adicional a la que tendría un jugador jugando, que esto es importante saberlo. O sea, no se trata de que conozca cómo está comportándose el juego por dentro, sino que realmente los inputs que recibe y las decisiones que toma son las mismas que podría tomar un jugador. Este es otro ejemplo maravilloso que surgió el año pasado, que no tiene, es un poco distinto a lo que estábamos viendo ahora. Es red progresiva. Aquí yo creo que va a merecer la pena que veáis el vídeo. En este caso son imágenes de gente que no existe.
Este experimento creo que es de NVIDIA, Finlandia, también vecinos tuyos. Y realmente las personas que genera esta inteligencia artificial son personas que no han existido nunca, que se las ha inventado una inteligencia artificial. Que no es solo una, en realidad. Esto es un caso muy divertido desde el punto de vista conceptual, porque, digamos, por un lado hay una inteligencia artificial capaz de reconocer humanos y hay otra inteligencia artificial intentando engañar a la primera. Recibe unos parámetros aleatorios, genera una cara y comprueba con la primera si es o no es una cara de verdad. Y de alguna manera puede analizar a la inteligencia que lo está reconociendo y ver en qué está fallando y en qué no. Una de las cosas más bonitas de esto, aparte de temas técnicos como la resolución, etc. Perdón. A ver si le puedo dar permiso. No solo es el hecho de que sea capaz de generar caras verosímiles que no han existido nunca, sino que tiene un continuo entre ellas. Que esos parámetros que está recibiendo de entrada, que muchas veces se utilizan de manera aleatoria, si los incrementas o decrementas de manera lineal, te das cuenta de que en cierta manera está entendiendo determinadas cosas. Y cuando cambiamos un parámetro que a lo mejor implica que alguien tenga vello facial, hay otras cosas en esa cara que también cambian. Y todos los distintos valores para esos parámetros generan caras verosímiles, algunas más que otras, evidentemente, porque hay términos intermedios. Incluso, paradójicamente, se pueden hacer operaciones matemáticas y decir, bueno, pues cojo a un hombre con gafas, le resto un hombre sin gafas, con lo cual me quedan las gafas, y se lo sumo a una mujer sin gafas, quiero decir los valores de los parámetros de entrada, ¿no? Y me puede dar una mujer con gafas, como podríamos intuir, y realizar operaciones similares. Esto lo único que pretende es enseñaros que realmente la inteligencia artificial en estos momentos está pudiendo hacer cosas que son contraintuitivas, que no imaginaríamos que es el tipo de cosas que hace un ordenador y que son las que nos vamos a encontrar en el futuro. Porque estamos acostumbrados a que sean capaces de trabajar con sistemas discretos y muy deterministas, y ahora están siendo capaces de hacer otro tipo de cosas. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Skynet y todo lo que siempre pasa con este tipo de historias. Cuando hay una revolución tecnológica, lo primero que suele suceder es el miedo a lo desconocido, y a la prensa y a determinados actores de la sociedad les suele venir muy bien poner el grito en el cielo y decir se va a acabar la humanidad, vamos a alcanzar un punto en el que la inteligencia artificial va a ser más capaz que nosotros, ¿no? lo que se llama singularidad, y va a darse cuenta de que el ser humano es una amenaza y lo que va a hacer, lo primero en su agenda va a ser acabar con nosotros, ¿no? No es que pensemos que no puede pasar. Lo importante es, seguramente al ritmo al que vamos, esto pase dentro de unos cuantos cientos de años, no el mes que viene ni el año que viene, ¿no? Y veréis muchas noticias y veréis gente importante a veces hablar de ello y a veces se saca de contexto. Si tenéis conocimiento profundo sobre algún área concreta, sobre determinada parte de medicina y demás, y veis lo que pasa en los medios de comunicación con ese área que conocéis en profundidad, y veis lo distorsionada que puede llegar la noticia, simplemente extrapolarlo, es la misma cuestión. La mayor parte de las veces, la noticia que nos llega es una exageración sacada de contexto de lo que debería ser la información que hay detrás. Tampoco ayuda que haya determinadas personalidades, Elon Musk, en su día Hopkins, etcétera, aportando demasiado al tema, pero muchas veces lo aportan como un futurible lejano y la prensa lo recoge como un peligro para mañana, ¿no? Los problemas de verdad, pues son más o menos los de con todas las tecnologías, o muchos de ellos, ¿no? El más importante es el de siempre, caer en malas manos. Sobre todo porque no sabemos cómo reaccionar. Porque como sociedad, si algunas de estas cosas las pudiera utilizar alguien con intereses terroristas o con cosas parecidas, podría hacer auténticas barbaridades y podría incluso
llevar una escala de manipulación en redes sociales y cosas similares que no podemos imaginar y que además no estamos preparados para ellas porque no sabíamos que se podían hacer hace 3 años. Esto es un tema que ha salido en la primera ponencia, que es tremendamente interesante, y vosotros estáis muy acostumbrados porque sabéis de estadística, que es el tema del sesgo. Las inteligencias artificiales tienden a ser paranoicas. Y es un error que muchas veces cuando estamos educándolas tenemos que corregir. Y a veces creamos distintas cepas, distintas generaciones, perdón, y algunos de esos especímenes, por utilizar terminología biológica, tenemos que matarlos y podar porque terminan cometiendo errores de manera sistemática que tienen que ver con la paranoia humana, con el aferrarse en exceso a una hipótesis que forma parte del todo, pero que no es el todo. Esto sucede de manera natural, pero también sucede por los datos que les damos. Al final, la mayor parte de estas inteligencias artificiales lo que están intentando es imitarnos. Y si yo a una inteligencia artificial le paso miles de mamografías o millones de mamografías para que aprenda a identificar de una manera temprana el cáncer de mama, el primer problema que tengo es que cuando hay, cuando no hay y cuando se ha identificado es algo que ha hecho un humano. Y hay muchos ejemplos en los que vemos que nuestro error o nuestra preconcepción se la contagiamos a esta inteligencia artificial. Hablábamos antes de los escándalos que se han producido alrededor de, pues eso, confundir gorilas con personas de color y determinadas historias. Ha habido muchos casos que han tenido que ver con esto. Por ejemplo, chats racistas y cosas similares, que en realidad no tenían ninguna intencionalidad, porque no tienen una intencionalidad de una inteligencia artificial. Tiene mucho que ver con que han sido educados con contenido adulterado, que es el que le damos nosotros. El problema es que nosotros a veces tenemos límites, a veces, y ellas no. Entonces pueden llevarlo al extremo. El error sorpresivo. Cuando una inteligencia artificial se equivoca, a veces se equivoca de una manera catastrófica. Y es muy importante que haya un humano al lado para decir, esto no tiene ningún sentido. Comentábamos antes el ejemplo de la inteligencia artificial de Google, capaz de discriminar imágenes. Lo hace mejor que los humanos. Le puedes dar miles de imágenes y te cataloga las imágenes de maravilla. Es más, distingue entre no sé cuántos tipos de hongos distintos, creo que son 70 y pico, y los humanos nos costaría muchísimo hacer eso. Pero no distingue una persona de color de un simio, porque tiene determinados parámetros, por ejemplo, el tono de la piel, que tienen más peso del que deberían, y nosotros llevamos estudiando esos patrones durante muchísimo tiempo y para nosotros resulta un error garrafal y evidente. Integración laboral. Este es un tipo de problema tremendamente complejo. Ya habéis empezado a hablar de él y creo que seguiremos hablando hoy. Tenemos que encontrar nuestro lugar. Tenemos que ver qué nos diferencia. Una de las cosas que tradicionalmente hemos hecho bien, que ha sido reconocer patrones. Tenemos un nuevo vecino en el bloque capaz de competir con nosotros. A veces hacerlo mejor que nosotros, a veces no. Y tiene que ser un colega más y una fuente de información más en nuestra toma de decisiones. Y por último, el riesgo disruptivo, que es cuando aparece algo que cambia los escenarios de una manera lo suficientemente significativa, puede generar muchos impactos colaterales no previstos. Entonces, no es tanto las cosas que vemos a simple vista, digamos que el hecho de que una inteligencia artificial sea capaz de conducir pueda ocasionar que los choferes no conduzcan, etcétera, y que haya una serie de fenómenos, o que se prohíba el carnet de conducir y que la gente de la autoescuela se quede sin trabajo porque solo conduzcan máquinas, sino el hecho de que eso puede provocar que desaparezcan los accidentes y, por lo tanto, la gente no muera de accidente y, por lo tanto, no haya trasplantes. Y las ramificaciones infinitas que puede llegar a tener eso, no somos capaces a día de hoy de predecirlas, y cuanto más disruptivo es un cambio en un sistema, más cosas de estas imprevistas suceden, ¿no? Vamos a la parte de formación médica y de lo general a lo específico. Para mí lo más importante de cómo afecta todo esto a la formación del profesional de la medicina es esta pequeña píldora que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y es conocer la herramienta. Va a ser necesario que vosotros mismos entendáis de estas cosas. Y puede resultar más o menos incómodo y puede resultar más o menos, bueno, a mí lo que me gusta es la salud del paciente.
En muchas ocasiones se decía antes que puedes estar de acuerdo o en contra, pero no vas a poder evitarlo. Oponerse a un tsunami es fútil. Hay un tsunami y te puede llevar por delante. Lo único que puedes hacer es aprender cómo sortearlo. Y es lo que sería muy interesante que hicierais. Porque realmente va a tener mucho efecto en vuestra vida. Con seguridad. No es una cosa que tal vez pase, tal vez no pase. Trabajáis con unos modelos de información lo suficientemente complejos como para que determinadas herramientas muy capaces de encontrar patrones puedan ayudaros mucho. Y va a haber gente que va a intentar sacar partido de esto y a veces partido amoral. Y la única herramienta para evitar ese partido amoral sois vosotros, los médicos, que nos tenéis que proteger al resto de que la salud se convierta en un negocio que puede ser complejo. Ya entrando más todavía en lo que sería el propio tema de la formación, y este es un tema al que me dedico mucho y que me gusta muchísimo, tenemos el concepto de aprendizaje adaptativo como una de las consecuencias más relevantes en lo que puede suceder en nuestra formación médica. ¿Qué es el aprendizaje adaptativo? El aprendizaje adaptativo básicamente es el aprendizaje que tiene en cuenta las necesidades específicas de cada individuo, que entiende que cada uno tenemos una forma distinta de aprender, y esto se puede ramificar de muchas maneras, que tenemos unas necesidades, unas debilidades y unas fortalezas, y adapta toda la metodología docente a mis necesidades individuales. Esto ha estado muy de moda en todo lo relativo a los informes PISA y distintas formas de formar, etc. Y tiene que ver con que hemos adoptado históricamente un modelo que es el modelo victoriano, que fue tremendamente útil hace mucho tiempo para el Imperio Británico, porque podía homogeneizar la forma de hacer las cosas a lo largo de todo el mundo. Y esto ya no lo necesitamos, hace mucho tiempo que no lo necesitamos. Sin embargo, nuestra forma de medir y muchas historias que tenemos en el día a día, cómo evaluamos, cómo incluso evaluamos a los evaluadores y cómo establecemos el informe PISA y muchas historias de estas, siguen sesgadas con este patrón y saben medir la eficacia de un método formativo en virtud de este patrón. Pero la realidad es que cuando queremos trasladar ese aprendizaje a la práctica, descubrimos que hay formas mucho más eficaces de enseñar. Y tener en cuenta que no todos los alumnos son iguales es tremendamente importante. En esto consiste el aprendizaje adaptativo, que evidentemente es muy vasto y abarca muchas cosas distintas. Os pongo un ejemplo del MIR muy sencillo, ¿vale? Realmente suelen ser más sofisticados que este, pero he querido llevarlo a su mínima esencia, ¿no? Yo tengo, como alumno, me he quedado con 3 asignaturas. Evidentemente esto no sería lineal, no serían 3 asignaturas, sino sería un árbol con divisiones, subdivisiones, etc. Cada una de ellas tiene un peso en el MIR, 60, 30, 10, con lo cual la asignatura 1 es la que más cae, para que nos entendamos. A cada una de ellas le dedico un tiempo y le dedico 180 horas, días, lo que queramos, 90 a la segunda y 30 a la tercera. Tengo un desempeño que sería el porcentaje de preguntas que consigo en cada una de ellas. En la primera un 30, en la segunda un 26, en la tercera un 40. Cabría suponer, en resultado tenemos, si multiplicamos el peso por el desempeño, tenemos 18%, 7% y 4%, eso sería la nota que tendría al final, básicamente. Cabría suponer que en la que voy mal es la asignatura 2, que tengo un 26%, y este ejemplo es de perogrullo. Y la realidad es que no, es que si mejoro en la primera, tengo mucho más aporte de mejora. Estudiando la asignatura 2 podría subir un 22% mi nota, sin embargo, estudiando la asignatura 1 podría subir hasta un 42%. Pero luego tengo otra cosa muy importante, que es la eficacia, que es cada minuto que dedico estudiando a cada asignatura, ¿cómo me rinde? ¿Qué retorno de inversión me da? Y el sistema conoce tu historia y sabe que cuando dedicas 3 horas a una asignatura, solo mejoras un 1%. Y a otras, sin embargo, estás mejorando mucho, tienes mucho por aprender. Es esto que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, multiplicando estos datos, yo puedo conseguir el aporte por minuto. ¿Qué es el aporte por minuto? Pues cada minuto que dedico a estudiar una asignatura concreta, ¿cómo va a afectar de manera real a mi nota? ¿Bien? Estas cosas que estoy planteando de manera lineal, la mayor parte de ellas no son lineales. No son lineales. O sea, no es cierto que si tengo un aporte por minuto o una eficacia de 0,6, esto sea así, y el día 1 que me pongo a estudiar cardiología funciona igual de bien que el día 30. No es así.
Hay curvas y hay historias por detrás. Quiero expresarlo de esta manera para que entendáis que en el fondo no se trata de magia negra, sino de cosas tan sencillas como esta. Que como no estamos acostumbrados, son inteligencia artificial hoy. Ojalá dentro de 5 años lo consideremos algo natural, incluso exigible para un sistema. Al final, ¿en qué consiste esto? Si yo utilizo un método tradicional de enseñanza y quiero estudiar cardiología, o voy a estudiar cardiología dentro de mi preparación al MIR, a lo mejor le dedico 4 semanas a la cardiología, que es una asignatura que domino y que es una prueba, que es una oposición en la que compito contra otra gente. Con lo cual, si el sistema fuera capaz de ganar ese tiempo para estudiar otras cosas que no domino, ahorraría mucho tiempo, no perdería tanto tiempo y podría sacar un mejor partido de mi hora de estudio. Este es un ejemplo muy básico que os toca de cerca de lo que sería el aprendizaje adaptativo. Hay muchísimas cosas más detrás del aprendizaje adaptativo. Por mencionaros algunos detalles, las adaptaciones más típicas tienen que ver con los ejercicios, con elegir las pruebas que yo necesito, para no frustrarme, pero también para no generarme pruebas que para mí sean demasiado fáciles, con recordatorios, con ejercicios diseñados para mí, identificando mis puntos fuertes y debilidades, como siempre. Contenidos. No todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento sobre las cosas y hay que adaptar los contenidos. Hay que adaptarlos al nivel de dificultad que cada uno necesitamos. Calendarios. Hacía el ejemplo hace un momento del tiempo que dedico a cada punto. Itinerarios formativos. Hay gente que aprende de una manera distinta a otra. Esto también sucede con la parte de contenidos anterior. Hay gente que prefiere el vídeo, hay gente que prefiere el texto y el sistema hoy es capaz de ver cada uno de los contenidos qué impacto tiene sobre el aprendizaje. Objetivos. No todos tenemos los mismos objetivos. En el MIR es muy similar el de todos, ¿no? Es muy homogéneo. Pero hay muchos escenarios en los que son heterogéneos y hay alguien que está aprendiendo por un motivo y otro por un motivo completamente distinto y la mayor parte de los sistemas formativos no atienden a estos objetivos variados. Y estímulos, lo que nos empuja a estudiar o lo que nos anima o el nivel del reto depende mucho en cada uno de nosotros. Y hay gente que responde mucho mejor a un tipo de estímulos y otros a otros. Al final de lo que se trata es de acercarlo lo máximo posible a tener un sistema que diseñe el mejor método para cada una de las personas. Esto siempre ha sido deseable y siempre ha sido carísimo. Y no es que la inteligencia artificial lo vaya a hacer mucho mejor que el mejor profesor particular. Es que no nos podemos permitir un profesor particular para cada asignatura. Entonces, lo que nos permite es encontrar ese término medio, en el que muchas cosas que hasta hoy no habíamos podido tener en cuenta, que tienen un impacto enorme y medido sobre el impacto formativo, podemos ejecutarlas de verdad. Este es otro punto de reflexión, el famoso 70-20-10, no sé si lo habéis oído alguna vez. Antes hacíamos referencia a las estadísticas del 80% de la gente está muy bien. Esto es muy similar. Son los listos del mundo de la formación deciden que cuando alguien trabaja, o deciden a través de una estadística, que cuando alguien realiza una actividad profesional, el 70% del conocimiento que maneja viene de la enseñanza experimental, de haber ejercitado su profesión. El 20% viene de información que ha recibido de manera social, normalmente entre pares o con sus superiores. Y solo el 10% viene de la educación formal. En medicina no creo que sea así. No creo que sea así. Creo que mucha de la información que vais a manejar tiene que ver con la parte formal y que puede seguramente ser más del 10%. Pero no me atrevería a decir que sea la parte más importante de lo que vais a encontrar. Hoy no estamos todavía preparados para asumir todo lo demás, pero esto nos enseña que los métodos didácticos que estamos utilizando hoy no atacan la parte más importante. Y en el futuro probablemente se pueda mejorar tremendamente en la parte experimental y en atender casos clínicos y en realizar cosas más parecidas a la praxis médica a través de sistemas de simulación que pueden estar gestionados por inteligencias artificiales que nos propongan casos que no podamos suponer a priori. Esa parte práctica es muy importante. Y este nuevo concepto está muy ligado a todo lo anterior, ¿no? Que es el tema de lifelong learning.
que cada vez tiene más relevancia. Esta idea de formaros de una manera intensiva durante un proceso largo de tiempo, incluso como forma de descarte en muchas ocasiones, y que luego aparece una persona, pasa el MIR y es un médico. Y a lo mejor necesita créditos para ir ascendiendo y demás, pero de aquella manera, ¿no? Y en muchas ocasiones puede estar ejerciendo la medicina sin conocer determinados avances que pueden ser tremendamente importantes y muchas otras cosas. Cada vez más se está viendo que muchos de los modelos de futuro pasan por un modelo de aprendizaje con mucha traslación al puesto, de trabajo, al día a día, con microimpactos y con conceptos que pasan por estar aprendiendo siempre y tener un itinerario de largo recorrido en mi carrera profesional. Esto está en ciernes, está todo por definir y es una de las cosas que probablemente durante vuestra carrera profesional veréis y alguien os ofrezca plataformas de este tipo, en las que te van a estar acompañando durante toda tu carrera profesional para identificar tu perfil, tus fortalezas, tus debilidades, que tú puedas definir a dónde te quieres orientar y que de alguna manera te acompañen en ese viaje. Y por último, y no menos importante, este concepto del cerebro digital, de cómo nuestro cerebro está cambiando, cómo pensamos de manera distinta, cómo nos hemos acostumbrado a cada vez más, por culpa de Internet y todo lo que sabéis, a trabajar mentalmente de otra forma, en simbiosis y siempre conectados con Internet y con las máquinas, y cómo esto tiene que ir evolucionando. Cuando de joven leía ciencia ficción y oía hablar de los cyberpunks, ¿no? y los implantes y no sé qué y no sé cuántos, jamás me imaginé que la forma en la que todo eso se iba a trasladar era en forma de teléfono móvil, pero no es tan distinto. En la literatura de ficción, pues resulta que era un trasto que hacía así, que veía una imagen, y ahora realmente lo hago con la mano porque es más práctico. Pero todo lo que tiene que ver con la integración hombre-máquina está funcionando a pasos agigantados. Y este concepto de trabajar con una IA que me ayuda a, por ejemplo, un diagnóstico, pero que tengo que trabajar de una manera coordinada con ella, es uno de los skills más complejos y más interesantes que podéis necesitar en el futuro. Creo que al final las máquinas tienen un gran poder de cómputo y pueden hacer esto que decíamos antes si os dicen que os aprendáis la guía telefónica, decís para cuándo. Bueno, las IAs son esto a lo bestia. Antes veíamos que una IA podía ganar a Dota, es por fuerza bruta. Esa IA se ha pasado cientos de miles de años jugando a Dota y ningún jugador lo ha hecho, y menos con la plasticidad neuronal que tiene esa IA, porque incluso si un humano se pusiera a hacerlo y consiguiera vivir tanto tiempo, seguramente no tendría la capacidad de aprender tan sostenida como tiene esa inteligencia artificial. No es que sea muy buena, es que lo ha hecho muchísimo más de lo que ninguno lo haríamos. Ninguno nos pondríamos a mirar millones de imágenes para determinar si son seres humanos o no. No tendría ningún sentido, pero ellas sí pueden hacerlo, sí pueden hacer ese trabajo de fuerza bruta de analizar una barbaridad de información que nosotros no nos debemos parar a hacer. Es más, tenemos herramientas para hacer esto, que es de lo que se trata. Pero ese gran poder, como dicen en Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y no tienen ninguna, absolutamente ninguna. La responsabilidad es vuestra. Y dar el contrapunto de responsabilidad, de moralidad, y sobre todo de cuando el sentido común, que tampoco lo tienen, contradice lo que la máquina te está diciendo, es un tema tremendamente importante y no debemos estar solo en manos de esto, sino generar esa simbiosis en la que sea una herramienta más que nos hace mejores profesionales. Y nada más, muchas gracias.